Estamos muy contentos. Hoy es viernes. Hoy terminamos el tema del infierno eterno. Que decíamos que este es un tema que preparamos de forma especial, sobre todo para nuestros hermanos cristianos, nuestros hermanos católicos, cuando estudiamos con ellos, porque ha habido mucha confusión con este tema y también mucha manipulación de parte de de muchos líderes espirituales que utilizan el tema del infierno para eh, mantener en temor a los miembros de sus congregaciones, amenazándolos o diciéndole ustedes están bajo maldición, ustedes están en esta situación, ustedes se van a ir al infierno eterno. Eh, en realidad las cosas no funcionan así. Entonces, hemos visto algunos conceptos. Quiero presentarme delante de nuestro Dios también para que nos dirija en este estudio final del infierno. Querido Padre Celestial, te damos gracias por el descanso, gracias por un nuevo día, gracias por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra. Queremos pedir, oh Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, la dirección de tu Santo Espíritu en medio nuestro. Bendice de manera especial todo este equipo de líderes de la Unión Venezolana Occidental. Que tu presencia habite en cada una de las personas que nos acompañan y que esa presencia tuya permanezca con nosotros desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, nosotros hemos visto toda una serie de elementos. Les puse una foto de lo que muchas personas entienden que es el lugar de tortura donde el enemigo pues lo administra, está dirigiendo todo el programa de tortura de Dios y eso es una locura. O sea, en las mentes de muchas personas está establecido el concepto de un lugar de tortura eterna cuando la Biblia habla obviamente de muerte eterna. Nosotros vimos que el Evangelio no comulga, no sincroniza con esta idea, ya que la vida eterna Dios la oferta a la persona que ha creído el Evangelio, ha creído en Cristo. La vida eterna está en Cristo y para yo tener la vida eterna tengo que tener a Cristo. Primero de Juan 5:11, pues lo vimos, ¿verdad? Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces hablamos un poquito de lo que ya hemos aprendido en todo el programa, de que también el concepto de justificación, de que Cristo es mi sustituto, ¿verdad? Cristo no está ardiendo hoy. Obviamente la paga del pecado es muerte, es lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Así que el concepto de justificación tampoco da cabida a el concepto de un lugar de tortura. Vimos la estructura del ser humano. El ser humano pues es holístico, es integral. Nosotros fuimos creados con un cuerpo, ¿verdad? Tenemos un cuerpo, tenemos una mente, tenemos un lugar de adoración que la Biblia llama espíritu del hombre. Es el lugar donde el Espíritu de Dios opera, también donde operan los espíritus que no son de Dios. Y comparamos el ser humano con un tabernáculo donde el cuerpo vendría a ser el lugar del sacrificio. Pongan sus cuerpos como sacrificios vivos delante de Dios, ¿no? La mente, el lugar del ministerio, donde está nuestra voluntad, nuestras acciones, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y tenemos el lugar santísimo, vendría a ser en nuestra mente, el lugar de nuestra adoración, el lugar donde está, ¿verdad? Nuestro espíritu, donde Dios sencillamente se comunica. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. También vimos que el ser humano, pues, es una combinación de elementos de la tierra con el soplo vital o la vida. Si usted me pregunta qué cosa es eso, yo no sé lo que es eso. El escritor bíblico le llama a eso Neshama, le llama Rúa de vida, le llama espíritu de vida, pero nadie sabe lo que es la vida. O sea, la vida es una prerrogativa de Dios. Dios es el que da la vida. Lo que la Biblia dice es que los elementos de la tierra, y obviamente todo el mundo sabe que nosotros tenemos hierro, calcio, magnesio,
oxígeno, agua. Nosotros somos elementos de la tierra unidos al soplo vital o a la vida que Dios nos da. Eso entonces esa combinación da un ser viviente o un alma viviente. Y eso que pasa en el hombre, vimos que también pasa en los animales. Dios hizo seres vivientes, seres vivientes. Quiere decir que cuando hablamos también del estado de los muertos, hablamos del estado de los muertos, ¿verdad? Eh, Vimos que sencillamente lo que pasa con el hombre cuando muere es un proceso inverso. En otras palabras, el ser humano cuando pierde el soplo vital, entonces termina elementos de la tierra. Eh, Esto es bien interesante. Mi madre cumplió esta semana 96 años. Ella ha leído la Biblia 77 veces. De hecho, anoche le celebramos el cumpleaños. Terminamos a la 1 de la mañana. Así que si ustedes me ven bostezando, fue por eso. Pero es curioso porque ella me dice, yo lo que a mí me preocupa es cómo Dios me va a ensamblar cuando yo me muera. En otras palabras, cuando mi cuerpo no esté, cómo Él me va a resucitar. Entonces me preguntaba esto un día, este, y yo le decía, impresionante que tú has pasado 67 veces por el texto donde Jesús le dice a Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, dice, sí, yo he pasado muchas veces por ese texto. Dice, bueno, pues entonces tú tienes que saber que Dios toma elementos de la tierra y vuelve a colocar el soplo vital y te va a traer a la vida. ¿Cómo Dios hace eso? Nadie lo sabe, yo no lo sé, solo Dios lo sabe. Y nosotros por la fe creemos en eso. Nosotros vimos que en la Biblia hay dos tipos de muerte, la muerte que conocemos natural, que vamos al cementerio, y la muerte eterna, que es la segunda muerte de la cual nadie resucita. Es lo que se llama, ¿verdad? La muerte eterna. Vimos también que cuando morimos, pues vamos al sepulcro. Hablamos del sepulcro. Y al sepulcro van buenos y malos. Jesús dijo, no se maravillen de esto, dice Jesús a sus discípulos, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros, bueno, no están en un lugar de tormento, no están en el cielo, están en el sepulcro, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Quiere decir que la Biblia habla muy claramente de que habrá también resurrección, y lo vimos ayer, de buenos y malos, para recibir ya la condena final en el caso de los malos o el premio o el galardón final en el caso de las personas que serán salvadas. Decíamos que todo el mundo resucita y la razón por la que todo el mundo resucita es porque tanto la muerte como la resurrección fueron asumidas por Cristo, por todos nosotros. Si leemos 2 Corintios 5, 14 y 15, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiere decir que Cristo murió y resucitó por nosotros, nos representó en la muerte y la resurrección, y es por eso que la resurrección es, es un acto, ¿verdad? Al que acceden todos los seres humanos, porque Cristo pagó también nuestra resurrección, y por eso todo el mundo va a resucitar por recibir la paga, ¿verdad? Final, luego del juicio de Dios. Entonces, quedamos en el destino final eh, según los versos siguientes, ¿qué principio podemos ver en cuanto al infierno? ¿Es un lugar de tormento o es un evento histórico? Y aquí hay una confusión porque el infierno siempre se ha presentado como un lugar donde las personas van. No se ve el infierno como un evento histórico, o sea, un momento así como la creación, así como la crucifixión, así como la segunda venida de Cristo. El infierno será un momento en particular donde Dios castigará con fuego para lograr la muerte eterna de todos los que rechazaron el Evangelio, que al final lo que hicieron fue rechazar la vida.
Salmo 11:6 dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Hará llover, es un evento, no es un lugar. Eh, como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos, está en futuro, perecerán los impíos delante de Dios. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven, verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos, fuego los consumirá, está en futuro. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse. Dios declara en Ezequiel 28, 14 al 19, que el enemigo, ¿verdad? El querubín grande protector que se movía entre las piedras de fuego, que se refiere a Lucifer, la palabra de Dios dice, yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Quiere decir que Dios le está diciendo a Lucifer que al final del tiempo él deja de existir. Tú para siempre dejarás de existir, dejarás de ser. El apóstol Pedro, hablando del día del Señor, está hablando de tiempo, pero el día del Señor vendrá como ladrón a la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Quiere decir que el apóstol Pedro está hablando de un evento que va a ocurrir el día del Señor, cuando Cristo venga por segunda vez, al final del tiempo, donde entonces el fuego abrasador de Dios terminará con el pecado. Entonces, de acuerdo a la Biblia, el infierno no es un lugar de tortura, sino un evento histórico que ocurre cuando llegue el día del Señor. Esto contradice la típica posición cristiana de que los malos arden o se encuentran en un lugar de tortura, así como todas las experiencias contadas por personas que supuestamente visitaron el infierno y regresaron. Usted puede soñar en un infierno, usted puede imaginar un infierno. La Biblia no presenta el infierno como un lugar de tortura. Es un momento histórico que va a ocurrir al final del tiempo, cuando Dios ya termine de pasar juicio incluso sobre las personas que rechazaron el Evangelio. ¿Qué ocurrirá con los que rechazaron el regalo de la vida eterna ofrecida por Cristo a través del Evangelio? Dice Salmo 37, 9 al 10, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. El malo no va a existir, va a ser destruido con fuego abrasador. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Salmo 104. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Proverbios 12, Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Job 4, 8 y 9. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Salmo 37, más los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Salmo 9. Reprendiste las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Isaías 1:28, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. O sea que todos estos textos van en la misma dirección. eh, Serás pasto del fuego, se empapará la tierra de tu sangre, no habrá más memoria de ti, porque yo Jehová he hablado. Ezequiel 21.
Isaías 26, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Todas las referencias en relación a los impíos en la Biblia están relacionadas con son destruidos, son consumidos por el fuego, dejan de ser, no hay más memoria de ellos. En la Biblia no existe una sola referencia que indique que vivirán eternamente en un lugar de tortura. Jesús declaró que son cuerpos y no espíritus los que son castigados en el fuego. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Verdad? O sea, Jesús está hablando de que el cuerpo es lo que se quema, no el espíritu o un alma que está separada de un cuerpo. Eso no tiene ningún sentido. La palabra enseña que los que rechazaron el evangelio serán ceniza bajo los pies, ¿verdad? Bajo las plantas de los pies, luego del fuego. Malaquías 4 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Ven, viene el día, no es un lugar de tortura, es un tema de tiempo, es un evento histórico. Viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, serán combustible para este fuego. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Contrario al destino final de los impíos que serán destruidos para siempre, los justos verán al Señor y vivirán eternamente a su lado. Cuando hablamos entonces del fuego eterno, ¿qué elemento utilizará el Señor para la destrucción de los impíos? Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová lo deshará en su ira y fuego los consumirá. Delante de él, delante de Dios, consumirá fuego. Tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Entonces los impíos serán destruidos o consumidos con fuego al final del tiempo y la Biblia presenta este fuego como fuego eterno. Si uno lee detenidamente los textos antes expuestos, puede darse cuenta que lo que es eterno es el fuego, no los impíos. Los impíos son destruidos con fuego eterno. Ahora, ¿qué significa esto? Dado que Dios es el eterno, cuando la Biblia hace alusión a algo eterno, se está refiriendo a que este algo le pertenece a Dios o el Señor lo opera. Por ejemplo, la Biblia dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Todo lo que es eterno le pertenece a Dios. Eh, ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Quiere decir que la forma en que Dios piensa, la forma en que Dios actúa es eterna, ¿verdad? Con amor eterno te he amado. El amor de Dios es eterno, porque Él es el eterno. La Biblia también enseña que Dios es fuego consumidor. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Quiere decir que si Dios es el eterno y es fuego consumidor, entonces es obvio que el fuego eterno es el fuego de la presencia de Dios, porque Dios es fuego y Él es el eterno. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Isaías 30 dice, he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador.
sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice Hebreos 12. La gloria de Dios también es fuego consumidor. Éxodo 24 dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. He aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz de en medio del fuego. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones encendidos, dice 2 Samuel. Verso sobre el fuego de Dios. Fuego de Dios consume el campamento en Números 11, 1 al 3. Fuego de Dios consume a 250 hombres en Número 16, 35. El fuego consume a los que desechan la ley de Dios, Isaías 5, 24. Dice, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. El fuego de Dios también hace hervir las aguas, dice Isaías 64. Si solo Dios es eterno y Él es fuego consumidor y su gloria también, es lógico que el castigo del fuego eterno significa la destrucción del pecado con fuego de su gloria o su presencia. En la Biblia encontramos al menos dos casos donde fuego de parte de Dios destruyó a los impíos y un caso donde el fuego de Dios no destruyó a los justos. Por ejemplo, Génesis 19:24, en el caso de Sodoma y Gomorra, dice Génesis 19:24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Quiere decir que lo que destruyó a Sodoma y Gomorra fue fuego de la presencia de Dios que consumió estas ciudades. Ahora, la palabra nos dice que los habitantes de Sodoma y Gomorra fueron destruidos. La pregunta es, ¿fueron muertos los habitantes de Sodoma y Gomorra y luego enviados al infierno como espíritus? No. Fuego de parte de Dios salió y los consumió. Los habitantes fueron incinerados con fuego de la presencia de Dios y convertidos en cenizas. Si leemos Lucas 17 y 2 de Pedro 2, miren que dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo, de la presencia de Dios, dice Génesis 19, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y el apóstol Pedro dice, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ahora, este fuego que salió de parte de Dios y destruyó a Sodoma y Gomorra, la Biblia lo llama, ¿verdad? Fuego eterno en Judas 1:7 como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Quiere decir que Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno. En esta historia podemos ver que las ciudades y sus habitantes ya no existen más, sin embargo, el fuego sigue ardiendo, porque es fuego de la presencia de Dios, es fuego eterno. El fuego no se apaga, porque el fuego de Dios, ¿verdad? Alrededor de sus tronos, de su trono, Daniel dice, vi un trono, ¿verdad? En llamas de fuego, cuando ve la visión, y un río ardiente que sale del trono. Quiere decir que Dios habita en medio del fuego, en medio de su gloria. Levítico 10, 1 y 2. ¿Qué sucedió con Nadab y Abiú al traer fuego extraño al santuario? Nadab, Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Es interesante porque Levítico 6:13 indica que el fuego del altar en el santuario era continuo, nunca debía ser apagado. De hecho, el fuego que se utilizaba en el tabernáculo fue encendido por Dios. No era un fuego que trajeron los israelitas para encender el altar de sacrificio, las lámparas. No, Dios puso el fuego.
y era un fuego continuo, símbolo del fuego eterno de la presencia de Dios. ¿Ve? Este fuego en el altar de sacrificio era un símbolo del fuego eterno que consume el pecado. Bajo los efectos del alcohol, porque Nadab y Abiú estaban bajo el efecto del vino, trajeron otro fuego al santuario y fueron castigados con fuego de parte de Dios. Una historia que ustedes conocen muy bien, la historia de los tres jóvenes hebreos, no la vamos a leer, pero dice el texto que cuando los jóvenes hebreos, ¿verdad?, fueron lanzados al horno de fuego, los soldados que traen a los jóvenes hebreos son consumidos por el calor abrasador que sale del horno. Pero los jóvenes hebreos no les pasa nada. En otras palabras, ¿qué pasó en la historia? Que Cristo cambió el fuego. El fuego de Nabucodonosor fue cambiado por el fuego de la gloria de Dios que destruye a los impíos, pero protege a los justos. Por eso los tres jóvenes hebreos pueden caminar en el horno y los soldados que vienen a tirarlos a ellos son muertos en el acto. Entonces quiere decir que el fuego eterno protege a los justos, pero destruye a los injustos o a los impíos. La gloria de Dios destruyó a los guardias que lanzaron a los jóvenes al horno, pero no le hizo daño a los jóvenes hebreos. En los eventos finales, la gloria de Dios consumirá a los impíos, mientras que los justos morarán en la presencia de Dios. Dice aquí, en presencia de quién vivirán los salvados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Eh, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Contrario al fin de los impíos, quienes rechazaron el Evangelio, el destino final de los justos es vivir eternamente en la presencia de Dios. La Biblia enseña que los salvados incluso verán el rostro de Dios, que, cuya gloria es fuego consumidor. Dice Apocalipsis 22, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Verdad? Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La Biblia está hablando que los creyentes salvados, usted y yo, ¿verdad?, estaremos en la presencia de Dios, veremos a Dios cara a cara. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dice la Biblia. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Dice que cuando Cristo se manifieste, ¿verdad? Cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Jesús dice, ustedes, yo estoy preparando lugar para ustedes y voy a venir de nuevo y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Para poder morar en la presencia de Dios, nuestros cuerpos deben ser transformados. Y es por eso que la Biblia presenta que es en la segunda venida de Cristo donde nuestros cuerpos son transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Con el toque de la final trompeta, recibiremos cuerpos incorruptibles e inmortales, cuerpos gloriosos, ya lo vimos eso, similares al cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo cuando fue resucitado, que es lo que dice Filipenses 3, 20 y 21. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Quiere decir entonces que de acuerdo al apóstol Pablo aquí en Filipenses 3, 20 y 21, nuestros cuerpos serán semejantes al cuerpo de Cristo glorificado. Ahora, ¿qué dice la Biblia con relación a quienes habitarán en el fuego eterno o en el fuego que no se apaga? Dice, lea Isaías 33, 13 y 14. De acuerdo a la Biblia, quienes pasarán la eternidad en medio del fuego consumidor y las llamas eternas. Ahora el salmista, el profeta Isaías declara, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Y ahora él pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Si el profeta dice nosotros, es porque él quiere morar con el fuego consumidor. ¿Quién de nosotros
morará con el fuego consumidor. Pero Dios es el fuego consumidor. Quiere decir que la pregunta es, ¿quién de nosotros morará con Dios? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Su trono es como llama de fuego. ¿Ve? Y entonces ahora él responde, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir soborno o cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Quiere decir que lo que van a pasar la eternidad con el fuego, en el fuego consumidor, son los justos, no los impíos. Eso lo dice la palabra de Dios. El profeta Isaías es enfático al señalar que él, así como los íntegros, morarán con Dios, quien es el fuego consumidor. El profeta, al preguntar por aquellos que morarán o habitarán con el fuego eterno, utiliza el pronombre nosotros, incluyéndose con aquellos que han vivido bajo la dirección del Espíritu de Dios. Los justos pasarán la eternidad con Dios habitando en su presencia. Y dado que Dios es fuego consumidor y su gloria llamas abrasadoras, ¿verdad? Contrario a lo que se enseña hoy, los que vivirán eternamente con el fuego consumidor serán los salvados y no los perdidos. Y esto es bien importante, mis queridos, porque hay mucha confusión en este planeta con relación al destino final de los seres humanos. Y hemos tenido lindas experiencias de muchos amigos pentecostales y evangélicos que cuando se han dado cuenta de que han sido engañados por años por sus líderes que le han presentado un lugar de tortura eterna, entonces han abandonado el error, ¿verdad? Y se han unido a nosotros para trabajar en los programas de multiplicación y de discipulado y de enseñar a las personas para que puedan entender la verdad. ¿Qué textos son usados para apoyar un infierno eterno? El gusano que nunca muere. En Marcos 9:48 Jesús dice, si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos está citando, ¿verdad? Un texto de Isaías 66:24 que dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, y su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Es interesante porque los amigos eh, Cipriano de Valera, ¿verdad? Casiodoro Reina y Cipriano de Valera, que son los traductores de la versión Reina Valera, eran católicos. Y cuando ellos están traduciendo del texto Receptus de la Biblia, ¿verdad? Texto masorético, al español, en sus mentes existía la idea de un lugar de tortura eterna. En realidad, cuando se lee en el texto original, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará, es interesante porque cuando usted lee el comentario bíblico dice, y verán, saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, en primer lugar. Quienes aplican este versículo al castigo eterno de las almas o los espíritus en un infierno que arde para siempre, harían bien observar que se habla de cadáveres, ¿verdad? Y no de almas conscientes y separadas del cuerpo que están siendo atormentadas. El texto habla que se verán los cadáveres. Ahora, ¿los gusanos son eternos? No, los gusanos no son eternos. Ninguna criatura de la creación será eterna, excepto los seres humanos que han aceptado a Cristo como Salvador personal. Entonces, algunos han entendido que esta figura indica que los impíos vivirán para siempre. Sin embargo, en hebreo, el verbo está en tiempo imperfecto simple, cuyo sentido solo indica que en el momento en cuestión la acción del verbo no ha concluido aún. Una mejor traducción sería, su gusano aún no había muerto, no que el gusano nunca morirá. O sea, mientras el cadáver está, y es obviamente, está escrito en lenguaje profético, en un lenguaje que no es necesariamente literal, lo que el texto está diciendo es que el gusano aún no había muerto hasta que, ¿verdad?, los cadáveres ya desaparezcan. Ni su fuego se apagará. El texto
está en el mismo tiempo, ¿verdad? El tiempo del oro hebreo usado aquí es el mismo que aparece en la expresión su gusano nunca morirá, por lo tanto la frase podría traducirse mejor, su fuego todavía no se había apagado, en este caso en particular de Isaías. Entonces la idea de gusanos eternos que torturan a seres humanos vivos no va en la dirección del Evangelio. El sentido del profeta al referirse a cadáveres coincide más con el concepto de que la paga del pecado provoca la muerte eterna, que es de lo que el sacrificio de Cristo liberta al pecador condenado. Al rechazar esta salvación, el pecador se enfrenta a su castigo pagando con su vida. Muchos utilizan, ¿verdad?, la parábola del rico y Lázaro para decir, eh, ¿verdad? Y de hecho, probablemente el texto más usado para justificar la existencia de un infierno eterno. Eh, y la parábola en realidad nos enseña que Dios tiene un lugar de tortura donde usted habla con los justos, hablan con los perdidos eternamente y los justos ven a sus familiares siendo torturados o siendo consumidos o siendo, verá, sufriendo eternamente en llamas de fuego o en dolor. La parábola presenta dos escenas y una enseñanza. La primera escena ocurre mientras el rico anónimo y Lázaro, que significa también Eleazar, el significado de la palabra es Dios te ayuda, un hombre pobre lleno de llagas que anhela las migajas que caen de la mesa del rico y solo cuenta con la compañía de los perros que lamen sus heridas. Esto lo encuentra en Lucas 16, 19 al 22. La segunda escena ocurre mientras el rico se encuentra en el Hades o en el lugar de muerte, en tormentos, y Lázaro se encuentra en el seno de Abraham. El rico quiere que Lázaro le sirva nuevamente en el más allá, pidiendo a Abraham que lo envíe para calmar su sed y que luego le advierta a sus hermanos acerca del lugar de tormento para que los hermanos se arrepientan y no sufran lo que él sufre. Quiere decir que este rico ve a Lázaro, teóricamente en el seno de Abraham, y ahora el rico comienza a vocearle a Abraham que le mande a Lázaro para que le busque agua, ¿verdad? Para él calmar su sed y que le vaya y le diga a los hermanos eh, que se porten bien para que no les pase lo que a ellos les pasa. Interesante porque de ser tomada como una historia real, esta ilustración que solo aparece en este capítulo de la Biblia contradiría toda la enseñanza ya estudiada. Que las personas van a un lugar de tormento al momento de morir, que los salvos van al seno de Abraham, algo que habría que definir también en la historia, y que los salvados pueden ver a los perdidos y hablar con ellos por la eternidad. La enseñanza final es que si las personas no aprovecharon la oportunidad de aceptar el regalo de la salvación y reflejar el amor de Dios a los demás, no hay otra oportunidad. Abraham le dice, ¿verdad? Eh, tus hermanos tienen a Moisés y a los profetas, en otras palabras, tienen la Biblia, ¿verdad? Debieran oír la Biblia, ¿verdad? Y dice, oh, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen la Biblia, a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. En otras palabras, Jesús, que le pedían que hiciera milagro para demostrar la veracidad de su obra, dice, mira, si al final las personas no van a creer en la palabra, tampoco van a creer aunque alguien se levanta a los muertos y viene y los llama a salvación. La palabra les recuerda a los fariseos que ser descendiente de Abraham no los hace meritorios para el cielo. De igual forma, nuestras acciones reflejan si tenemos amor para con los demás. También nos recuerda que si tenemos fe en la palabra de Dios, no requerimos ninguna aparición o milagro para alcanzar la salvación. Otro texto que se utiliza es el ladrón en la cruz. En la Reina Valera, este texto dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este que fue agregado por los amigos de traductores de la Reina Valera, porque el que no está en el original, ¿verdad? En los textos más antiguos no aparece el que, y es obvio que Jesús no pudo haberle dicho en aquel día al ladrón que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque luego Jesús resucita, se encuentra con María y le dice, María, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre. Si Jesús no subió a su Padre, nunca pudo haber llegado al paraíso en el momento de su muerte. Entonces, muchas personas utilizan este texto para decir que Cristo eh, al morir, ¿verdad? Se llevó al ladrón con él al paraíso. Cristo no fue al paraíso, fue a la tumba
¿verdad? Ahí durmió hasta que fue despertado por el Padre. Dice el texto, mejor se leería, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. O sea, es una promesa a futuro de que cuando venga por segunda vez, ¿verdad? Entonces tú, ladrón, vas a resucitar y te encontrarás conmigo en el paraíso. El humo de su tormento también es utilizado en Apocalipsis 14:11, ¿verdad? Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14:11 es una referencia a Isaías 34:10, una profecía sobre el castigo de Edom. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Tanto el apóstol Juan en Apocalipsis como Isaías en el libro que lleva su nombre escriben en lenguaje figurado. El humo del castigo eterno contiene los elementos de las consecuencias eternas de las muertes de los impíos. Otro texto que se utiliza es que Jesús fue y predicó a espíritus encarcelados en 1 Pedro 3, 18 y 19, porque también Cristo padeció por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Algunos entienden que el versículo enseña que Jesús al morir bajó al lugar de los espíritus a predicar a los muertos que se encontraban en el infierno. ¿Quiénes son en la Biblia los espíritus encarcelados? ¿Son impíos muertos? No. Los espíritus encarcelados son los ángeles que se rebelaron contra Dios. Judas 1:6 dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Al hablar de espíritu encarcelado, la Biblia se refiere a los ángeles que pecaron o demonios, no personas muertas que se encuentran vivas en formato de espíritu. Enseña ahora el texto que Cristo fue a predicarle en la tumba a espíritus de seres humanos. No. La palabra griega, sopoeio, traducido como vivificado, tiene varias connotaciones. Puede ser vivificar, dar vida, avivar, producir vida, dar vida, despertar, vigorizar, restaurar la vida, resucitar. Si usted lee el mismo texto en la traducción en lenguaje actual, dice, porque Cristo murió una vez y para siempre para perdonarnos nuestros pecados. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como espíritu. De este modo fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos. Lo que le está diciendo es que cuando Cristo resucita, ahora le predica a los demonios su victoria, ¿verdad? Y le da a entender ahora a todos los ángeles perdidos, junto con Lucifer, ¿verdad? Le muestra que él fue victorioso en la cruz. En estos versículos, el apóstol Pedro nos enseña que al resucitar de los muertos, luego de obtener el perdón de nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo anunció su victoria a los espíritus encarcelados o los demonios. En síntesis, resaltamos cuatro ideas con relación a este tema. Al morir, los impíos no van a ningún lugar de castigo, sino que son preservados en la tumba hasta el día del juicio, tal y como establece Mateo 13, 29 al 30. Al explicar la parábola, Jesús dice, ¿verdad? Esa parábola de la cizaña y el trigo, Jesús dice que el que siembra la buena semilla es Jesús, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo, el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es al fin del siglo, y los segadores son los ángeles, como usted puede leer en Mateo 13, 40 al 43. Dice 2 Pedro 2:9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, no en el lugar del tormento. ¿Eh? El fuego final, el segundo principio, ocurre en la tierra alrededor de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 29 dice, y subieron, está hablando de los enemigos de Dios, que son resucitados, ¿verdad? En la segunda resurrección. Por eso le dice, bienaventurado el que no tiene parte en la segunda resurrección. La muerte ya no tiene potestad sobre estos. Los que resucitaron en la primera resurrección están en la Nueva Jerusalén, y los que son resucitados en la segunda resurrección para ser juzgados, entonces son resucitados alrededor de la santa ciudad. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió.
pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Isaías 34 dice, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pecho de Sión, y sus arroyos, en lo que dice, convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. Entonces quiere decir que la palabra de Dios me está diciendo, me está hablando entonces, perdón, me está hablando de un evento, correcto, un evento histórico, no un lugar de tormento. Después de ser destruidos, aquí hay otro texto que dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Eh, el tercer principio es que después de ser eliminados los impíos con el fuego eterno que sale de Dios, los salvados disfrutarán de la tierra nueva. Pero nosotros esperamos en sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Luego de la destrucción del pecado, Dios crea cielos nuevos y tierra nueva. Y nosotros estaremos viendo ahora a Dios diciendo, tierra, produzcase hierba verde, árboles frutales, y veremos ahora la nueva creación de Dios, y la veremos ahora no porque nos la contaron en Génesis 1, sino porque ahora vamos a ver a Dios creando alrededor de nosotros en la ciudad amada. Finalmente, Dios ha prometido que en su reino no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor. La destrucción de los impíos es una obra extraña para Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En la Biblia hay una historia que revela el dolor de Dios al momento de ejecutar su juicio contra los perdidos, y esta es la historia de Absalón. La historia de Absalón es lo que se llama un historical, una historia profética, en el sentido de que tiene un significado. Tenemos aquí, ¿verdad?, a un rey, al rey David, cuyo hijo es un príncipe, ¿verdad?, hermoso, de gran hermosura. Absalón era un joven hermoso, dice la Biblia, con el cabello largo. Este príncipe codicia el trono de su padre, un símbolo de Lucifer codiciando el trono de Dios. Su belleza es causa de su orgullo, el caso de Lucifer, ¿verdad? Su belleza fue lo que le trajo su problema. Es chismoso. La Biblia dice que Lucifer empezó a negociar y a chismosear entre las huestes angélicas. Lo mismo hace Absalón. Y finalmente Absalón le declara la guerra a su padre, que es lo que Satanás hace. Sin embargo, pese a todo esto, cuando Absalón es destruido y le llega la noticia a David, David se entristece. Y eso es lo que va a pasar con Dios cuando tenga que destruir a los impíos. Se va a entristecer, porque Dios ha pagado la salvación eterna para toda la humanidad. Y las personas que hayan rechazado el Evangelio tristemente se van a perder. Y para Dios eso va a ser algo bien triste. De hecho, la Biblia llama a esa obra de Dios, ¿verdad? Así como el rey David lloró la muerte del joven, pese a todo el horror y muerte que creó el joven alrededor del rey, David lloró su muerte. La Biblia llama la destrucción de los impíos y de Satanás y de sus legiones de demonios la extraña obra de Dios. Ese día será un día de tristeza para Dios, quien ha pagado el precio de nuestra salvación gracias a su amor incondicional. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Al mantener la creencia de un centro de tortura eterna, aquellos creyentes intentan eternizar el dolor, el llanto y el clamor de personas que rechazaron la vida eterna. La mayor pérdida de los que rechazaron el Evangelio es no vivir en la presencia de Dios por siempre. Ya Dios pagó el precio de nuestra salvación, y es su deseo que todos seamos salvos. Entonces, la Biblia dice en 1 Timoteo 2, 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Rechazarás el llamado de Dios para salvación, la cual costó la vida de Cristo. Aquí pusimos una secuencia de los eventos finales, ¿verdad?
inicia con la segunda venida de Cristo, evento que acompaña a la segunda venida de Cristo. Los salvados vivos son transformados, los salvados muertos, ¿verdad? Resucitados. Los impíos vivos son muertos con la gloria del Señor y los impíos muertos continúan muertos. Inician los 1000 años. Luego vienen los 1000 años, ¿verdad? Evento que acompaña el milenio. Toda la tierra es quemada y destruida en la segunda venida. Satanás está solo con sus ángeles y encarcelado. Inician los 1000 años y los salvados revisan el juicio de los perdidos. Luego de esto, la nueva Jerusalén desciende del cielo, ¿verdad? Termina el milenio, la ciudad santa que está en el cielo desciende con los salvados dentro, los impíos muertos resucitan al final de los 1000 años, inicia el juicio del trono blanco o el juicio de los impíos que son resucitados alrededor de la santa ciudad. Entonces, el juicio del trono blanco ocurre en la tierra cuando la santa ciudad toca tierra, ¿verdad? Entonces aquí inicia, ¿verdad? Alrededor de la santa ciudad el juicio del gran trono blanco que habla Apocalipsis 29. Los impíos comprenden ahora por qué se perdieron y se arrodillan ante Dios reconociendo su justicia. Es lo que dice Isaías 45, 23 y 24. Satanás motiva a los perdidos a tomar la santa ciudad. Desciende fuego del cielo y consume a Satanás, sus ángeles y todos los pecadores. Es entonces el infierno eterno. Entonces el fuego eterno ahora viene y consume a los perdidos. El fuego del cielo consume a los perdidos para siempre. El infierno ocurre alrededor de la santa ciudad. Los impíos mueren la segunda muerte, la muerte eterna. Dios enjuga las lágrimas de los salvados y Dios crea nuevos cielos nuevos y tierra nueva. Una vez pasa el infierno, ¿verdad? Entonces los eventos que acompañan los cielos nuevos y la tierra nueva, la tierra queda renovada para siempre, los salvados viven para siempre en la presencia de Dios, los salvados vienen cada sábado a adorar en la santa ciudad y el pecado ha quedado destruido y Dios vive en medio de su pueblo redimido. Es lo que dice Apocalipsis 21:3. El tiempo se nos acaba. ¿Estás dispuesto a aceptar el llamado divino del Evangelio y prepararte para vivir eternamente en la presencia de Dios? Nosotros pusimos también aquí el video del pastor Don Bachelor con los eventos finales. Solo voy a poner un pedacito y ya el tiempo se acaba. Regresa el Rey. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el novio, salid a recibirlo. Al caer la oscuridad, la tan anhelada esperanza se convierte en una realidad. La imponente voz de Dios se escucha al decir: Se ha consumado. Su estruendosa voz sacude los cielos. Entonces hay un poderoso terremoto que anuncia que se aproxima una enorme flota celestial. Los hijos de Dios, hace poco pálidos y agotados, ahora están de pie, circundados por un arco iris, radiantes ante sus opresores. Sus rostros resplandecen porque saben que su Redentor y su gran ejército de ángeles los llevarán a su hogar. He aquí que viene con las nubes. Todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. No es un éxtasis secreto, como pudo haber oído. Cada persona en el planeta Tierra atestigua este maravilloso evento, y muchos están aterrados por él. Los malvados huyen desesperados hacia las peñas y cuevas, tratando en vano de ocultarse del sacro rey que se aproxima. Y como lo prometió Jesús, los malvados que fueron importantes en su juicio y crucifixión, se erguirán en sus tumbas para verlo llegar en las nubes de gloria. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. El fuerte sonido de una trompeta se oye en los cielos, y la potente voz del Salvador llama a los santos de todas las generaciones, diciendo: Despertad, despertad, despertad los que dormís en el polvo y levantaos.
En todos los confines de la tierra, un gran ejército de santos se levanta de sus lechos polvorientos. Ahora lucen cuerpos lozanos, glorificados e inmortales, sin rastro de enfermedad o deformidades. Los que vivieron durante las tribulaciones también son transformados. En un instante se les dieron cuerpos nuevos, bellos e inmortales. Los malvados ven aterrados y con angustia el increíble espectáculo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Con el mundo convulso a sus pies, los redimidos huyen y se elevan por sobre la destrucción. Vuelan para reunirse con su Salvador entre nubes de ángeles. La tristeza, el pecado y el sufrimiento han quedado atrás para siempre. El velo que los separaba de su Señor fue removido para siempre, y ellos ven a su Dios y a sus ángeles celestiales frente a frente. Yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se hará lamentación, ni se recogerán, ni serán enterrados, sino que como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Durante la segunda venida, el caos reina en el planeta. Entre el remolino de demonios y sus alaridos, los terremotos, los océanos hirvientes, el hundimiento de las islas y las nubes negras que abollan la tierra con sus gigantescos granizos. Los malvados que lograron sobrevivir a esas catástrofes pronto son destruidos por la luminosa presencia del Señor. Sus cadáveres yacen esparcidos por el desolado planeta. Por primera vez desde la creación, la Tierra está libre por completo de vida humana. Solo Satanás y sus ángeles caídos se quedaron para ver el resultado de su rebelión. Milenio. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Rodeados por el mundo que arruinaron, Satanás y sus ángeles se ven a sí mismos confinados en la tierra por 1000 años. Están presos en este oscuro, desolado y abismal planeta. Acompañado solo por sus demonios, Satanás deberá esperar y meditar sobre su futuro castigo. Por todos lados ve ciudades derruidas, bosques quemados y osamentas. El terrible resultado de su guerra contra el cielo. Confinado en un enorme abismo, sin nadie a quien tentar o manipular, es totalmente miserable. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mientras que Satanás está contemplando su suerte, los redimidos disfrutan las inexpresables glorias del cielo. Están reunidos con sus ángeles guardianes, que les contestan sus múltiples preguntas sobre sus vidas terrenales. Entonces Dios, en un acto de elemental revelación, los invita a que participen de jueces, abriendo ante ellos todos los expedientes de los perdidos. Los redimidos ahora tienen la oportunidad de constatar por qué algunos que esperaban ver en el cielo no están ahí. Las ideas ocultas de los perdidos están claramente expuestas y se ha corrido el velo, revelando las escabrosas batallas espirituales por cada alma. Hasta los actos y motivos de los ángeles caídos están allí. El carácter abierto y transparente de Dios en esa materia es notable. Como lo anticipó Pablo en 1 Corintios 6:2, los salvos participarán en ese juicio. Antes que un solo pecador reciba su castigo final, su historia es revisada con cuidado por seres humanos que conocen y entienden los avatares de la vida en la tierra. Todo lo dicho y hecho por los malos será enfrentado a la palabra de Dios.
lo justo de su sentencia es confirmado y el grado de su pena será determinado. Finalmente, al término de los 1000 años, Jesús y los redimidos se preparan para volver a la tierra. Ha llegado la hora para que Satanás, sus ángeles y los perdidos encaren las consecuencias de sus actos. Pronto, los mansos heredarán la tierra, pero antes Dios debe ejecutar la fase final de su juicio y limpiar al universo del pecado. El fin del pecado. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Al fin de estos 1000 años, un sábado del cielo, Cristo y los redimidos, con la nueva Jerusalén, regresarán a la tierra. Al acercarse la ciudad al planeta desolado, Jesús les ordena a los muertos salir de sus tumbas empolvadas. A su voz, los no salvos de todas las edades y lugares están de pie frente a Dios. Han resucitado con los mismos cuerpos mortales que tenían antes de morir. Al descender Jesús, sus pies tocaron el monte de los olivos. Un tremendo temblor partió al monte y lo convirtió en una planicie. Entonces la nueva Jerusalén, la gran ciudad de Dios, descendió de los cielos y sus cimientos se posaron en la planicie que Jesús le había preparado. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones, a fin de reunirlos para la batalla. Asombrosamente, Satanás engaña a sus seguidores otra vez y los reagrupa para capturar por la fuerza la ciudad celestial. Generales y soldados de todas las épocas combinan sus tácticas y se preparan para lo que será una batalla épica. Debido a ello, los perdidos revelan que no han cambiado. Si pudieran, derribarían a Dios de su trono y tomarían por la fuerza la ciudad santa. No se dan cuenta de que esa guerra fútil se ha perdido antes de empezar. El día del juicio ha llegado. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y fueron juzgados los muertos según sus obras. De pronto, el Señor aparece en su glorioso trono por encima de la ciudad. Todos los que planearon la guerra son arrestados de inmediato. Mientras contemplan el rostro de Dios, los perdidos hacen penosos recuerdos de los pecados que cometieron, de cada vez que silenciaron su conciencia, de cada vez que ignoraron las razones del Espíritu Santo. Algunos fueron a la tumba creyendo que les habían ocultado exitosamente a todos sus pecados por asesinatos, fechorías y vicios. Con vergüenza, se dan cuenta por ellos mismos las palabras de Jesús en Lucas 12. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Y una nítida panorámica de sus vidas se representa ante ellos y cada uno entiende que por su propia elección rechazaron la salvación. Trágicamente, la felicidad y la paz de los que están dentro de la ciudad nunca serán suyas. El sentimiento de desesperanza que ellos muestran es algo indescriptible. Los rebeldes no pueden negar la justicia de Dios al declararlos culpables. Al unísono claman: tu justicia es imparcial y apegada a la verdad, Rey de los santos, y caen postrados para venerar al príncipe de la vida. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Finalmente, el plazo llega para los perdidos y enfrentarán las irreversibles consecuencias de sus actos.
Sin aviso, fuego y azufre caen de los cielos. La tierra se requebraja y el fuego brota de las cavernas subterráneas. Y mientras ese infierno se engulle a los malos, los justos permanecen sanos y salvos dentro de las puertas de la Nueva Jerusalén. Cada pecador es castigado de acuerdo a sus faltas. Aquellos con pocos pecados son destruidos pronto, y los que tienen delitos horripilantes contra la humanidad sufren más. Y Satanás, el instigador de todo, es forzado a sufrir al máximo. Para Dios, ajusticiar a los malvados es penoso, pero es algo que demanda su justicia divina. La pena del pecado es la muerte. En la cruz, Jesús sufrió su castigo final en nombre de todos los que aceptarían su sacrificio. Pero, oh tragedia, el perdido rechazó su regalo y debe pagar un atroz precio por sus pecados. Ciertamente viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios serán estopa. Pisotearéis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Y mientras se enfrían las últimas brasas del castigo, los ciudadanos del universo elevarán sus voces y alabarán a Dios, y el reinado de terror de Satanás se acabará. Con la paz en el cosmos, eterna y segura, Dios se abocará a la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Una nueva tierra. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Cuando la tierra se purifique por el fuego, el Señor emprenderá su gran obra de restauración. Con el poder de su palabra, la tierra recuperará su belleza edénica. Él habla y un rico manto de vegetación cubre al planeta. A su orden, la tierra y el agua generan una nueva vida. Incontables, complejas y magníficas criaturas de todo tipo pacíficamente exploran el nuevo paraíso. La lozana atmósfera es pura y grata. La tierra es un gran escaparate de refulgente creatividad. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. La seguridad del universo es perfecta. Con la Nueva Jerusalén como su capital, todas las criaturas se regocijan bajo la amorosa soberanía de Dios. Los rescatados de la destrucción eterna tienen un vínculo especial con su Creador que ningún otro ser celestial puede evaluar. Aunque el pecado y el pecador han sido destruidos para siempre, queda un vestigio de la gran rebelión. ¿Qué le pasó a tu mano? Son los estigmas en las manos, pies y costado de Jesús. Luego de un día tras otro de dicha, en una apacible eternidad, se disipan los recuerdos tristes y lacerantes en el brillante esplendor de los cielos. Ya sin ataduras a una vida efímera, los inmortales hijos de Dios son libres para alcanzar sus más caros sueños. La búsqueda sin límites del saber vigoriza y estimula sus mentes. Sin más ataduras a la tierra, los redimidos pueden recorrer las maravillas de Dios en su universo infinito. El cielo es un lugar de perfecta paz y armonía, donde el amor a Dios y al prójimo colma cada corazón. La Biblia asevera que este reino venidero puede ser tu hogar eterno. Jesús se sacrificó a sí mismo en la cruz para otorgarte el perdón y borrar tu pecado. Más que nada, Jesús quiere que vivas con Él en esa nueva tierra. Y aunque Él está ansioso por salvarte, no te obligará a recibir ese regalo por la fuerza. Debes elegir aceptarlo por ti mismo. ¿Quieres venir a Él hoy? Pídeselo ahora y Él entrará en tu corazón.
Bien, dejamos el video completo. Mi respuesta al tema: puedo reconocer que a través de las escrituras el amor y la justicia de Dios se revelan en los acontecimientos finales. ¿Cómo me afecta esta comprensión sobre la recompensa final de los seres humanos? Queda claro en la palabra que los impíos son destruidos para siempre y no quedará ni raíz ni rama, y que los salvados habitarán eternamente con el fuego consumidor, las llamas eternas. En resumen, ¿qué hemos aprendido? Repasamos lo aprendido sobre la eternidad de las criaturas, la cual es obtenida por medio de la fe, y que la sustitución de Cristo al ocupar nuestro lugar no da cabida a la creencia de un lugar de tormento eterno. De acuerdo a la palabra, los muertos, tanto justos como injustos, serán resucitados para recibir la recompensa final cuando Cristo venga por segunda vez luego del milenio. No es válida la enseñanza de impíos que van a un lugar de tortura al momento de morir. Aprendimos que el espíritu, el alma y el cuerpo conforman el ser completo. La Biblia no enseña el concepto de una entidad con capacidad de actuar, pensar, comunicarse o sentir dolor fuera del cuerpo y de la mente. Aprendimos que el fuego eterno es la gloria de Dios y que los justos vivirán eternamente en él. Los impíos, en cambio, como la gracia de los carneros, serán consumidos. Y finalmente comprobamos a luz de la palabra la secuencia de los eventos finales que concluyen en cielos nuevos y tierra nueva, con la total destrucción del pecado. Así que oramos. Bendito Dios, Padre querido, te damos gracias, oh Señor, por tu palabra. Gracias, oh Dios, por tu amor incondicional para con nosotros. Gracias porque tú no eres un Dios que se regocija en torturar a seres humanos, sino que tú nos llamas con cuerdas de amor a vivir eternamente en tu presencia. Queremos, oh Dios, ser parte de esa gran comunidad de salvados que pasarán la eternidad en tu presencia, alrededor de tu trono, que veremos tu rostro, que tendremos tu nombre escrito en nuestras frentes, oh Dios. Queremos pedirte que tú nos animes, oh Señor, a compartir este mensaje de salvación con tantas personas que desconocen estos temas y que necesitan conectar contigo, entrar en una relación íntima contigo, entregar sus vidas a Cristo Jesús y ser sellados para salvación eterna. Que este ejército de líderes en Venezuela también puedan ser instrumento de tu Santo Espíritu para que tu evangelio pueda moverse como pólvora en medio de un mundo que cada día tiende a ir hacia la destrucción, hacia el desastre, hacia el desánimo, hacia la frustración, y que nosotros podamos traer buenas nuevas que puedan ser un bálsamo en las vidas de las personas que nos rodean. Sigue bendiciendo a todo el equipo de la Unión, eh, a todos sus administradores y a todos los administradores también de los diferentes campos, y a todos los líderes de tu iglesia, no solo en Venezuela, sino a nivel global. Gracias te damos, Padre. Danos este fin de semana, un fin de semana en el cual podamos honrarte, alabarte. El día de mañana podamos encontrarnos contigo y gozarnos en tu palabra y gozarnos en tu salvación. Estos favores los presentamos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.